Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, damos inicio a la clase del día de hoy. Bueno, el día de ayer estábamos trabajando con lo que es, estaba haciendo un ejemplo, ¿no? De cómo calcular de 3 valores ingresados, calcular el mayor, el medio y el menor, ¿sí? Así como nos dictaba el programa, nosotros también buscamos otra solución, ¿sí? El cual era utilizando un tipo de subproceso, ¿cierto? En donde hacíamos el tipo de if anidados utilizando un operador que lo habíamos visto antes, un operador AND, ¿sí? Entonces, en este caso, hemos utilizado el operador AND, ¿sí? Si lo ven aquí, dice A mayor que B y A mayor que C, y bueno, y realizarlo acá, ¿no es cierto? Esto, bueno, esto aquí ya lo expliqué el día de ayer, ¿sí? Ahora, ya teniendo aquí el diagrama de flujo, ¿sí? Pasamos al pseudocódigo. Sabemos que el pseudocódigo es un paso para ya lo que es la programación. Justamente ayer ya me había quedado en la parte de lo que era la programación. Bueno, se voy a ir a la parte de la programación. Entonces aquí tenemos, ayer había justamente, bueno, les dije que iba a hacer un video adicional, pero no, preferí mejor ahí a la par explicarle para, bueno, ir solucionando ahí alguna duda, alguna inquietud que se vaya presentando en el momento. Entonces ayer habíamos llegado hasta aquí, ¿sí? Y luego quedaba la parte de los if, ¿cierto? Entonces, tenemos el pseudocódigo en donde, bueno, ya estaba hecha la primera parte y comenzamos con el primer if. En el primer if lo que nos dice, si A mayor que B y A menor que C, entonces, ¿sí? Vamos al código y hacemos esto, ¿no? If A mayor que B, el operador, ¿sí? AND o y, acá lo ponemos con el ampersand, ¿sí? Doble ampersand. Si A mayor que B y A mayor que C, entonces realiza lo siguiente, ¿sí? Hace que mayor sea igual a A. Y aquí, si se dan cuenta, hace una pequeña operación para hallar el valor medio, ¿sí? Si yo ya designo que el valor de A es el mayor, ¿sí? Si yo ya designo que el valor de A es el mayor, entonces me toca hacer la comparación entre los valores de B y C. Para aquello, entonces, para obtener el valor medio, debo saber cuál es el mayor entre B y C y así obtengo el valor medio. Entonces, para lo cual, lo que hago es el medio asignar, ¿no es cierto? De estos dos valores, obtener el mayor entre B y C. Y utilizo este signo de, interrogación, ¿sí? Para lo que es la asignación de las variables. ¿Sí? Las variables que ingresan, que viene a ser B y C. Y ahí, si se dan cuenta, asigno la variable B, ¿sí? Los dos puntos, la variable C. Y listo. Y es así como obtengo el mayor entre B y C. Luego, el menor se asigna lo que es entre B y C. Y así obtengo el menor entre B y C. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí tengo esta primera parte que me indicaba aquí, ¿sí? Y vamos a ver un tipo de arreglo, lo que es un macro, ¿sí? Vamos a ver cómo se utilizan las macros aquí en el lenguaje C. Y vamos justamente, así como lo tengo aquí designado con medio, se asigna el valor máximo. Este max y min, ¿se acuerdan que no nos corría aquí en el PCI? Porque se debía de realizar un tipo de subproceso, ¿cierto? Entonces, para hacer ese tipo de subproceso, lo que se realiza es un tipo de define, ¿sí? Es decir, definirlo anteriormente para poder realizar eso. Bueno, eso se hace ya en el lenguaje de programación. Listo. Entonces, seguimos acá con el caso contrario. Igual sigue el anidado, el mayor, acá se hace en cambio en medio, se hace el ingreso o se hace la comparación entre los valores de A y C y se obtiene el valor
mayor entre A y C, y acá el valor menor entre A y C. El mayor entre A y C para sacar el valor medio, y en el menor para sacar el valor menor entre A y C para sacar o asignar el valor a medio. Luego me dice caso contrario. Si se dan cuenta, se acorta el programa, ¿no? Acá viene caso contrario, el signo, y me viene lo de acá, ¿sí? Y acá viene un caso contrario a este if anidado, ¿no? Si ven aquí la parte de abajo, caso contrario, y aquí me asigna mayor C, y lo mismo que se hace arriba, solamente que se cambian las variables, ¿no? Miren, acá se saca el valor mayor entre B y C, el valor medio entre B y C, aquí el valor mayor entre A y C, y el valor menor entre A y C. Y por último, el valor mayor entre A y B y el menor entre A y B. Y listo, ya lo que hace abajo nomás es imprimir los valores mayor, medio y menor. ¿Sí? Entonces voy a tomar, voy a ejecutar y voy a primero ingresar la parte, vamos a poner diagramita. Vamos a sacar que primero sea mayor A. Bueno, aquí es un poco complicadito decir hacerlo de esta manera, ¿no? Más fácil era con el pseudocódigo anterior para poder ingresar los valores. Pero bueno, vamos a poner que el mayor sea el A, medio B y el menor C. Listo. ¿Se dan cuenta? Ahí está el mayor A, medio B y el menor C. Listo. Ahora voy a hacer que B sea el mayor, A medio, B mayor y C el menor. ¿Sí? Ahí estaríamos. ¿Sí? Ahora voy a hacer que C sea el mayor de todo, A el medio y B el menor. ¿Sí? Ahí está, C mayor, A medio y B menor. ¿Sí? Ahora voy a hacer, por ejemplo, que A sea el menor, B mayor y C medio. Entonces, A menor, B mayor y C medio. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí tengo correctamente ejecutado mi programa. Ahora, bueno, les voy a leer un poquito la parte de macros, ¿sí? Entonces, para pasar a la parte de macros, es justamente irnos a esta parte del PCIN y darnos cuenta en la parte de cómo asignamos sacando los valores max y min. Entonces me dice macros. Los macros son directivas de preprocesador con las que podemos relacionar un nombre con una expresión. Por ejemplo, define max x y y, x mayor que y, cierro signo de interrogación, x dos puntos de y. Define min, x y y, x menor que y, signo de interrogación, dos puntos y. Perdón. Es lo mismo que yo estoy haciendo aquí, sino que en vez de hacerlo para unos valores en específico, lo que hago es asignarlo de una forma general y después utilizarlo, ¿sí? Por eso se coloca el define, ¿sí? Ahora me dice, el procesador de C reemplazará cada macro por la expresión que representa. Así podemos invocar al macro max, ¿sí? Es decir, lo que teníamos acá en nuestro pseudocódigo, ¿no? Ahora sí poder llamar, ¿no? A max, ¿sí? Para obtener el valor máximo, donde A y B son argumentos que le pasamos a la macro, max. El procesador reemplazará las líneas anterior por la siguiente línea. Mayor igual a mayor que B, cierro sin interrogación, A2.B. ¿Sí? En el momento que nosotros definimos los valores en máximo X y Y, a lo que ya llamamos a ese macro, lo que hace es tomar estos valores entre A y C, A, B o B y C. ¿Sí? Y bueno, la forma en cómo quedaría, ¿sí? Ya llevado al lenguaje de programación C, sería la siguiente.
Esto de aquí ya lo tengo ya preprogramado, ¿sí? Ya lo he realizado. Entonces, miren, bueno, manejamos el mismo membrete que habíamos dicho anteriormente, ¿sí? El programa mayor, medio, menor, macros, mi nombre como autor, el nombre del instituto, TS programación, bueno, la fecha de ayer, porque ayer fue que realicé esto de aquí, ¿sí? Y bueno, manejamos el mismo include, ¿no? Este include, ya saben que es para hacernos la llamada, lo que es para imprimir y para poder ingresar los valores. Y aquí es donde definimos las macros, ¿sí? Aquí es donde estamos definiendo. Entonces aquí es donde yo defino el valor máximo y el valor mínimo. Entonces pongo numeral, define, max, x y y, ¿sí? Que vienen a ser las variables, unas variables que después se van a llenar de acuerdo con las que se estén trabajando. X mayor que y, cierro signo de interrogación, x 2.y. Eso cuando quiero obtener el mayor entre dos valores. Define min, xy, x menor que y, cierro sin interrogación, x 2.y. Eso cuando deseo obtener el menor entre dos valores, ¿sí? Entonces ya definido, ahora sí, las macros, ahora sí ya puedo hacer o llamar al man y al min, ¿sí? Recuerden que cuando trabajamos en Excel con man y min, ya eran valores que ya estaban anteriormente ya asignados, ¿no? Ya almacenados dentro del programa de Excel, ¿sí? Listo, ahora sí. Entonces, hacemos lo mismo, ¿sí? Declaramos las variables, hemos ingresado los tres valores, ¿sí? Y si se dan cuenta, viene a ser lo mismo que tengo aquí en el pseudocódigo, ¿no? Si A y B, A mayor que B y A y C, entonces mayor A y aquí utilizo medio max y menor min, entre B y C, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Entonces, aquí sí ya puedo utilizar el max y el min. ¿Por qué? Porque ya lo definí. Entonces, creé una macros. ¿Sí? Entonces, acá definí las macros. ¿Sí? Entonces, al definir las macros, ahora sí, yo le hago la llamada. ¿Qué hace aquí? Pasa como parámetro, ¿sí? Las variables de B y C y las toma acá. Por eso, X y Y vienen a ser unas variables generales, variables globales. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos en la parte de programación, la parte de variables? Entonces, dentro de las variables tenemos variables globales o variables públicas y las variables privadas. Las variables globales o las variables públicas son aquellas en donde se puede utilizar en todo el programa, mientras que las variables privadas se utilizan expresamente en dicha función o donde se las estén llamando o donde se las esté utilizando en algo pequeño, ¿no? En algo dentro de algo, ¿no? Esas también hacen las variables privadas. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí justamente como estoy trabajando con las variables A y B, ¿sí? Perdón, sí, A, B, bueno, ya tengo el valor mayor que es A y me queda entre comparar entre B y C, entonces aquí utilizo justamente la macros de max para que mande a comparar B y C y el min de B y C, ¿sí? Listo, viene el caso contrario y se dan cuenta acá con el pseudocódigo hacemos lo mismo, ¿no? ¿Sí? B mayor que A y B mayor que C, entonces esto de aquí. Entonces aquí viene, ¿no? Si B mayor que A y B mayor que C, entonces el mayor es B y luego hago la llamada a las macros de max y de min, ¿sí? Pero ahora ya trabaja con las variables de A y C, ¿sí? Listo. Se obtienen los valores y ahora me sale signo que viene a ser el caso contrario. Mayor viene a ser C y saco el medio y menor con max y min. ¿Sí? Es lo que obtengo aquí. ¿Sí? Listo. Bueno. Y luego acá abajo lo que hago es obtener el valor mayor, medio y menor. ¿Sí? Listo. Entonces aquí ya vemos la que es la parte de trabajar con las macros. Voy a ejecutar. Y vamos a sacar así mismo que A sea mayor, B menor, B medio y C menor. Entonces, A mayor, un valor mayor, B un valor medio y C un valor menor. Doy Enter y listo, me lo pone tal cual, ¿sí? Ahora voy a hacer que B sea mayor
A medio y C menor. A medio, B mayor y C menor. ¿Sí? Ahora voy a hacer que B sea mayor, A menor y C medio. Así nos vamos a dar cuenta que está funcionando bien, ¿no? A menor, B mayor y C medio. ¿Sí? Listo. Entonces, si se dan cuenta, está funcionando bien el programa y si se han dado cuenta, hemos resuelto este mismo programa para obtener 3 valores, ¿sí? Y poder sacar cuál es el mayor, el medio y el menor, lo hemos resuelto de 3 maneras diferentes, ¿sí? Lo resolvimos, ¿sí? Lo resolvimos de la manera normalita, haciendo if normales o los if normales, ¿sí? Luego lo realizamos utilizando es decir, llevando ese if anidado, pero utilizándolo con un operador, eh, de comparación, ¿no? Entonces, utilizando el AND, ¿sí? Y por último, hicimos el mismo ejercicio, pero utilizando lo que son las macros, ¿sí? Entonces, este de aquí fue el primer programa, el que les expliqué a ustedes, el que les di para que con ese pudieran desarrollar y se les hiciera un poco más fácil la solución del programa, del problema, ¿sí? Que es solventando de la manera más fácil, ¿sí? Si A mayor que B, si A mayor que C, ¿sí? Se hacía un poco más largo, miren cuántas líneas de código se hizo, 60 líneas de código, ¿sí? Cuando pasamos ya a trabajar ¿cómo es que es? Con el operador AND, ¿sí? Se bajó la línea de código, ¿sí? Comenzamos a trabajar con el operador AND, aquí, ¿sí? Y se bajó la línea de código a 41, ¿sí? Miren, de 60, ¿sí? A 41, ¿sí? Y luego creo que ya pasará a las macros, creo que no cambió mucho, creo que se utilizó el mismo número de líneas y creo que hasta se aumenta un poquito por las macros. Sí, claro, aumentará un 45, pero es un poco más estilizado la utilización de macros. Sí, aumenta por lo que aumentamos estas líneas de aquí, estos espacios de aquí, fueron 5 líneas que aumentamos, ¿sí? Entonces, con eso estaría resuelto totalmente la tarea 5, ¿sí? Como les había indicado, la tarea 6 ya queda para que ustedes la realicen. A ver, no sé sinceramente cómo están con esas tareas. Le voy a dar una oportunidad más, le voy a dar una semana más, ¿sí? Para que termine la tarea 4, 5, 6. Ahorita les va a quedar otra tarea más, ¿sí? Esta tarea es un poquito más compleja, ¿sí? Verán que lo que estoy haciendo es unir, ¿sí? Lo que ya hemos ido realizando, irlo uniendo para ir haciendo un programa global, ¿sí? Ahora, Gracias, profe. por favor, ayúdenme levantándome la manito, por favor, para poderles dar la palabra. Creo que era Timarán, me parece. No, profe, se me activó el botón de activar el tutor. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ya, listo. Entonces, bueno, como les indicaba, tarea 4, 5 y 6 quedaría para la siguiente semana. Verán que le estoy dando 8 días más. Es decir, la tarea 6 ya tienen 8 días, más 8 días tienen ya 16 días. Y las otras ya tienen 8 por 3, 24 días. ¿Sí? Verán todo el tiempo que le estoy dando para que suban las tareas. ¿Sí? A ver, dígame, Tufiño. Le escucho, Tufiño, dígame. Veo que tienes activado el micrófono, pero no te escucho nada, Tufiño.
No le escucho nada, Tufiño. No sé si no puede por el micrófono, por favor, por el chat puede también preguntar, ¿sí? Ahí le leo la pregunta y le respondo. Hasta ahí, no sé si alguien más tiene alguna preguntita, alguna duda más. Bueno, ahorita vamos a ver algo muy importante, lo que es la decisión múltiple. De este de aquí va a salir la tarea para la siguiente semana, ¿sí? Esa tarea la vamos a unir con varias cosas. Entonces, yo tengo ya realizado el diagrama de flujo, ¿sí? Un poquito para ir adelantando algunas cosillas, ¿sí? A ver, ¿cómo le había puesto el nombre? Ya, es de aquí, es día de semana, listo. Ya, esto aquí es una decisión múltiple. Vamos a ver cómo, a ver si lo alcanzan a ver. Listo, ahí me parece que lo pueden observar. Vamos a hacerlo, porque si no se me van a perder un poquito, porque esta decisión múltiple es un poquito complicadita manejarla. ¿Ya? A ver, les leo el problema. ¿Sí? Sino que lo que pasa es que quiero es programar para que vean la programación y puedan hacer la tarea. A ver, les leo el problema. Selección múltiple o switch. La estructura de selección múltiple permite tomar una decisión en función de que el valor de una variable o el resultado de una expresión numérica entera coincida o no con alguno de los valores indicados, en diferentes casos o con ninguno de estos. Gráficamente, bueno, aquí me da la gráfica, ¿no? Ya les voy a hacer un PDF también subiéndole justamente esto de aquí para que ustedes lo tengan como dato para ustedes, ¿no? Entonces, bueno, normalmente lo que se hace siempre es una expresión, ¿sí? Un caso, y al ingresar a ese caso realiza la acción o ejecuta una acción. Vamos a ver el problema que nos dice, ¿sí? Me dice, problema 2.3. Leer un valor numérico que representa un día de la semana. Se pide mostrar por pantalla el nombre del día considerado, que el lunes es el día 1, el martes el 2 y así sucesivamente. Análisis. El problema se puede resolver fácilmente utilizando una estructura de selección múltiple, como veremos a continuación, bueno, como lo vamos a hacer a continuación, ¿no? Entonces, en el diagrama leemos un número de día en la variable, ¿sí? Vamos a declarar una variable NRO día, ¿sí? Número de día. Y luego utilizaremos una estructura de selección múltiple, un switch case, que es lo que se llama, ¿no? Con los pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si el usuario ingresó el número de día 1, entonces la estructura ingresará por el caso 1, donde le asignaremos la cadena lunes a la variable día, ¿sí? Es decir, en día se guarda lo que es el valor, ¿no? De qué día, el valor del lunes. Nuevamente, si el usuario ingresa el valor 2, estaremos por el caso 2, case 2, y le asignaremos a día la cadena martes, y así sucesivamente, ¿sí? Listo. Vamos a hacer entonces el diagrama de flujo. Entonces, vamos a ponerle, perdón, esto de aquí no, vamos a guardar mejor el pseudocódigo de acá. ¿Sí? Vamos a ponerle case, ¿sí? Switch case, ¿sí? Ahora sí. Entonces estamos aquí y vamos a escoger la estructura del switch case o de selección múltiple, que es esta de aquí, y listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de eso es pedirle al usuario que ingrese un número, ¿sí? Entonces, ingrese día de la semana, ¿sí? Es decir, un día, es decir, un número del 1 al 7. Ustedes, por ejemplo, la tarea que ustedes van a hacer es ingrese dos valores y seleccionar qué operación desea realizar. Y ustedes, por ejemplo, le pondrían 1
bueno, utilizarán, ¿no?, la comilla, ¿no? 1, por ejemplo, suma, les doy una idea más o menos, perdón, aquí sería, bueno, un ratito, esto es de entrada, no es salida, por eso tuve que borrar. La tarea que ustedes van a hacer, en cambio ustedes, ¿qué van a hacer? Ustedes van a pedirle al usuario, bueno, a uno mismo, ¿no es cierto?, que hace como usuario, sí, que ingrese 2 valores. ¿Y el programa qué va a hacer? El programa va a calcular, ¿sí? Va a calcular qué operación va o qué operación quiere realizar, ¿no es cierto? Entonces usted le pone, ingrese 2 números enteros. Ahora usted le puede poner, seleccione la operación a realizar, ¿sí? Listo. Y ahí ustedes pondrían abajo, ustedes ahí le indican a la persona que en el número 1 ustedes van a hacer, por ejemplo, suma. Eso yo ya le voy a detallar en la tarea, ¿sí? Bueno, vamos a ponerlo aquí un poquito. Ouch. Acá sería en el 2, resta, y así sucesivamente. Suma, resta, multiplicación, división, bueno, lo que sea, ¿sí? Voy a salirme un poquito del contexto de lo que tengo en el libro para hacerlo más o menos parecido con este ejercicio. Entonces le voy a poner lunes, es decir, 1 es lunes, para que ustedes se den cuenta, ¿no? Para que ustedes hagan la tarea de la manera que es, ¿no? Martes son 7. Bueno, me va a demorar un poquito, pero bueno, vale la pena para que ustedes tengan claro, ¿no? Miércoles, jueves, voy a hacerlo solo 5 hasta el día viernes, ¿sí? Para que no me lleve mucho tiempo, porque debo de programarlo, ¿sí? Listo. Entonces, ingrese un día de la semana, en este caso, ¿no es cierto? Pero ustedes recuerden que antes de ingresar un día a la semana, ustedes deben de decirle que ingrese 2 valores. Entonces, ustedes acá arriba deberían de pedir ingresar, por ejemplo, más o menos estoy dándole una idea de cómo deben hacer la tarea, ¿no? Ingresar 2 valores enteros, y eso ustedes lo guardan con las variables A y B. Listo. Entonces, primero ustedes le piden 2 valores enteros al usuario que ingrese. El usuario coge, ingresa esos 2 valores A y B. Listo. Se almacenan en la variable A y B. Luego que el usuario ingresa eso, le va a salir por pantalla, ingrese, bueno, en este caso, día de la semana. En este caso, a ello le debe salir, seleccione la operación, ¿sí? Yo, en cambio, bueno, esto de ingrese día de la semana, quitémosle y dejémosle solo ingrese, seleccione la operación, y digamos que el lunes es suma, martes resta, multiplicación, división, mayor o menor, ¿sí? O número par o impar, ¿sí? Par o impar, ¿sí? Entonces, esas son las operaciones que ustedes deberían de realizar. Ahora, ¿cómo el Sweet Case va a saber, o cómo el programa va a saber qué es lo que debe de realizar? Entonces, ahí es como trabaja esto. Entonces, aquí el usuario o ustedes mismos ingresan los valores dependiendo. Aquí dice, seleccione la operación. Entonces, si usted quiere que vaya lunes, presiona el número 1. Si quiere que vaya martes, el 2. Si quiere que vaya miércoles, el 3. Si quiere que vaya jueves, el 4. Si quiere que vaya el miércoles, al viernes, 5. Y eso se almacena, ese número 1, 2, 3, 4 o 5, se almacena en número día, en esa variable que se llama número día. Ustedes le pueden poner solamente la variable C, la variable número NRO, como ustedes deseen, pueden declarar las variables, ¿sí? Ahora,
Las dos variables primero que ustedes ingresaron, esas son las que se va a realizar la operación. Son diferentes esas operaciones, esas variables a la que va a realizar, a la que van a ingresar aquí, ¿sí? Aquí lo que se va a ingresar en cambio es el número que se va a escoger entre estos de aquí, ¿sí? Va a ser un número, ¿sí? Del 1 al 5, aquí. Acá sí puede ingresar los dos valores que desee, ¿sí? En cambio, el número que va a escoger aquí, del 1 al 5, es el número con el cual va a escoger o se va a ingresar a ese caso. Entonces, aquí ponemos la variable, ¿sí? Número día, ¿sí? Y ahora, venimos acá, creamos en el signo más y comenzamos con case 1, 2 puntos, ¿sí? Y dentro de ese case, ¿sí? Cojo y realizo la operación. Es decir, que si yo aquí utilicé, si el case 1 me dice aquí suma, entonces aquí yo hago la operación de suma, ¿sí? En este caso, tengo la variable día y en día se almacena lo que es el valor de lunes, ¿sí? Listo, ¿sí? En cambio ustedes, si escogen el número 1, aquí realizaría la operación de suma, ¿sí? Vamos con el segundo case. Y claro, ustedes deben de hacer toda la operación. Recuerden que ya la suma ya la realizamos, ustedes ya tienen el proceso para hacer una suma. El de resta también lo realizaron, el de multiplicación también lo han hecho, el de división también lo hicimos, el de número par o impar también lo hemos hecho y el mayor y menor también lo hemos hecho. Entonces son 6 operaciones que ustedes van a hacer con un switch case. Ingresan 2 valores y con esos 2 valores realizan de acuerdo a la operación que escoja el usuario. El usuario ingresa el número y ustedes deben de decirle, esta operación es de suma y su resultado es tanto. O si escoge 2, resta. Esta operación es una resta y el resultado es tanto. Si es multiplicación, lo mismo, división, lo mismo, mayor o menor, lo mismo, par o impar, igual, ¿sí? Listo. Vamos, case, vamos con el segundo. Case 2, 2 puntos, y la asigno y hago el proceso, ¿no? Entonces, aquí lo que hace, igual en día, declara la palabra martes y listo. Vamos con el case 3, ¿sí? Y estoy aquí, le estoy haciéndole, le estoy dándole la idea, ¿no? De cómo se utiliza el switch case, ¿sí? Y ustedes se le van a ingeniar, ¿sí? Cómo utilizar este switch case, ¿sí? Para en cambio hacer varias operaciones. Recuerden que ya las operaciones ya las hemos realizado anteriormente. Entonces no habría ningún problema en el que ustedes las repliquen, ¿sí? Solamente es unir un poquito un diagrama con el otro diagrama, hacer los procesos y listo. No hay nada del otro mundo, ¿sí? Por eso, como les digo, ya los procesos los hemos realizado, ¿sí? Día. Y por último, el viernes. ¿Ya? Y aquí me hace falta el case 5. Listo. Listo. Entonces, miren, si se dan cuenta, aquí tenemos ya mi pseudocódigo terminado, ¿sí? Entonces, me pide ingresar 2 valores, ingreso esos 2 valores, luego me pide seleccionar la operación, lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, es decir, sería suma, resta, multiplicación, división, mayor o menor o par impar, ¿sí? Dependiendo del número que salga, me saldría la operación o sería la operación a realizar, ¿sí? Ustedes en cada uno de los casos, si por ejemplo si este es suma, en ese caso 1 debe hacer la suma. Si el caso 2 aquí le dice resta, aquí decirle
está haciendo una resta y hace el proceso de resta. En el 3, si es multiplicación, debe hacer el proceso de multiplicación. En el 4, si es división, debe hacer el proceso de división. En el 5, si es par o impar, hacen el proceso de par o impar. Y por último, si tienen el proceso de mayor-menor, hacen el proceso de mayor-menor. ¿Sí? Listo. Eso sería la parte de del diagrama de flujo. Vamos a ejecutarlo. ¿Sí? Bueno, aquí me ingresa, me pide los dos valores, me olvidé de quitar esto. Bueno, pongo 3, 5. No va a hacer nada con esos valores porque era de una operación, no va a hacer nada con esos valores. Ahora sí, miren, aquí me sale justamente el switch case. Aquí me dice, miren, selecciona la operación a realizar. En vez de lunes sería suma, en vez de martes resta y así sucesivamente. Si yo escojo un número del 1 al 5, entonces realiza la operación. Si yo, por ejemplo, pongo el número 3, que es miércoles, me va a decir que es el día miércoles. Mire, 3, doy enter y me sale, perdón, me hace falta algo. Aquí ya está aquí ya está dentro de los casos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? No estoy mostrando, ¿sí? Entonces, aquí al final me hace falta mostrar, ¿sí? Mostrar, entonces le pongo número día, la variable, ¿no? Número día, coma, es ¿sí? Es, coma, y la variable día, que es donde se me almacena, ¿no? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? El número que usted escogió es el día tal, ¿sí? Ahora sí, ya está, así lo podemos ejecutar, ahora sí ya sale. Listo, estamos aquí. Entonces me pide ingresar dos valores enteros, como les digo, los dos primeros valores no me va a hacer nada. Con eso, si ustedes ya tienen programado lo que es las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, haría esas operaciones con esos dos valores ingresados. Doy enter y miren, ahora sí me sale, selecciona la operación a realizar, en este caso los días de la semana, de lunes a viernes. Escojo un número de cualquiera de ellos, voy a ingresar nuevamente el número 3 y ahora sí me va a decir el número 3 es el día tal, ¿no es cierto? En este caso me dice aquí, 3 es... ¿Y qué pasó con el día? Déjame ver qué pasó. Y espacio, espacio. Faltan los 2 puntos, ¿no? No, no tiene nada que ver los dos puntos aquí. En el lenguaje de programación, sí. Déjenme ver qué información tengo bien todo. A la última puntico. No, el punto y coma se maneja en el lenguaje de programación. ¿Sí? A ver si tengo bien declarado día, está igualito. Bueno, vamos a ejecutarlo nuevamente. Pues podría haber sido el espacio que había entre la coma que dejé entre día. Vamos a reiniciar. Bueno, voy a cerrar esto. Voy a volverlo a ejecutar. Ya, voy a volverlo a ejecutar. Bueno, me ingreso los dos valores como decían antes, el 3 y. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me está tomando el día. A ver, ¿qué me está fallando? A ver, déjenme ver qué pasa. Vamos a hacer este de aquí. Voy a guardar esto, voy acá al día de la semana, voy a este de aquí, voy a revisar el código a ver. A ver. Ya. Veo algo particular aquí. Si se dan cuenta, en este diagrama lo tengo diferente al que yo lo tengo, ¿no? Está el case aquí, dentro aquí está el número 1 y ahí puede ser que ese sea el error, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la corrección de este de aquí, ¿sí? Déjenme ver aquí cómo hace el pseudocódigo, pero el pseudocódigo me parece que está bien.
Bueno, aquí hay un doble punto. Ah, ya. Sí, ese es el error. Ya. Ya. Miren, el error, ahorita miren que ya salió, ¿no? Aquí, por ejemplo, va el 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces, este es el error, ¿sí? Estaba creado el case 1, pero no estaba asignado el valor. Entonces, por eso estaba ingresando, pero no me estaba arrojando ningún valor. Ahora sí, vamos a ejecutarlo. Y ahora sí, ya debería de salir sin ningún problema. Vamos a cerrar esto. Listo, ingreso los dos valores. ¿Sí? Ahí sí ya salió. ¿Sí? 3 es miércoles. ¿Sí? Reinicio esto, ingreso nuevamente, me pide dos valores. Ahora me dice, selecciona la operación a realizar. Por ejemplo, pongo el número 5, viernes. ¿Sí? Doy enter y me sale 5 es viernes. ¿Sí? El error que había cometido es que estaba creando los case, pero no estaba agregando el número al que corresponde. ¿Sí? Ahí sí ya sale. Entonces ya con esto mando a guardar esto de aquí y ahora sí nos vamos a la programación antes que se me acabe el tiempo. Vamos. Acá está, no lo había visto. Listo, entonces lo guardo como clásico. Case. Y guardo también el Nashi Shaderman. Listo. Espero que con esto ya ustedes ya tengan la idea ya cómo hacer lo que es la tarea. Bueno, me hace falta 5 minutos para terminar el enlace de la primera hora. Listo, esto lo guardo y listo. Bueno, a ver, estimados estudiantes, nos vamos a conectar rapidito al segundo enlace. Me voy a desconectar. Nos volvemos a conectar al segundo enlace, ¿sí? Todavía nos quedan unos 15 minutos. Con esos 15 minutos voy a tratar de aprovechar para hacer la codificación, ¿sí? Nos volvemos a conectar, por favor.